Hola, hoy nos vamos a meter de lleno con una de las partes clave de la Constitución española, el título primero. A ver, se podría decir que es como el manual de instrucciones de nuestros derechos y deberes fundamentales, ¿no? Es básicamente el plano que define cómo vivimos juntos. Pero antes de empezar, hay que hacerse una pregunta que es la base de todo. ¿Qué derechos son los que realmente definen la ciudadanía? Y esto no es una pregunta teórica para nada. Es que la respuesta que da la Constitución es el pilar de todo lo que vamos a ver. Y esa respuesta pues empieza justo aquí, en el artículo 10. Esta frase es el corazón de todo el sistema. Y no es solo, digamos, poesía legal, es una declaración de principios brutal. La idea de que la dignidad de la persona es el punto de partida para absolutamente todo lo demás. Venga, vamos a profundizar en esto. Porque antes de hablar de derechos concretos como la libertad de expresión o el derecho a una vivienda, hay que entender este concepto central, la dignidad humana. Es que es la base sobre la que se construye todo el edificio. Y claro, esa dignidad se tiene que reforzar con un principio que no admite dudas, la igualdad. El artículo 14 en esto es tajante. Da igual de dónde vengas, en qué creas o a quién quieras. Ante la ley, el punto de partida es el mismo para todos. Sin este principio de no discriminación, la palabra dignidad se quedaría en nada. Bueno, una vez que tenemos esa base sólida de dignidad e igualdad, la Constitución empieza a levantar, por así decirlo, un muro de protección alrededor de cada persona. Vamos a ver ahora cuáles son esas libertades personales las que protegen nuestra esfera más íntima. Aquí está el núcleo duro de la autonomía de cada uno. El derecho a la vida y a que nadie te haga daño, la libertad para pensar y creer en lo que quieras, la protección de tu vida privada, de tu casa, de tu imagen. Todos estos derechos, juntos, crean un escudo que protege la capacidad de cada persona para ser quien es. Y es que la Constitución no se limita a decir «tienes derecho a la libertad» y ya está. No. Establece un procedimiento muy claro para proteger ese derecho. El artículo 17, por ejemplo, detalla paso a paso cómo debe ser una detención legal. No es una idea en el aire, son reglas muy concretas que limitan el poder del Estado y protegen al individuo. A ver, una pregunta que surge a menudo es si estos derechos son para todo el mundo por igual. Y el artículo 13 aquí establece una distinción importante. Por un lado, los ciudadanos españoles tienen garantizados todos los derechos, incluidos los políticos, como el derecho al voto. Por otro, los extranjeros, en España, si bien disfrutan de las libertades públicas, como la de expresión, su participación política está más limitada y depende de tratados y leyes específicas. Vale, ya tenemos protegida la esfera personal. Ahora vamos a ver cómo la Constitución nos da herramientas para participar en la sociedad, en el mundo. Son los derechos que nos permiten actuar, pero ya en colectivo. El artículo 20 es mucho más que poder decir lo que uno piensa. Fijaos, abarca la creación artística, la investigación, la libertad de un profesor en su cátedra y, algo que es crucial, el derecho a recibir información que sea veraz. Y ojo, el punto clave es que prohíbe la censura previa. O sea, el Estado no puede decidir por adelantado qué se puede decir y qué no. Y muy ligados a la libertad de expresión, vienen dos derechos que son como hermanos. Por un lado, el artículo 21, que es el derecho de reunión pacífica, vamos, el de manifestarse. Y luego está el artículo 22, que da un paso más, el derecho de asociación, es decir, el derecho a crear organizaciones estables, como un club, un sindicato o un partido político. Y todo esto nos lleva al artículo 23, que es básicamente el motor de nuestra democracia. Es el derecho a votar, a que te puedan votar y a participar en la dirección del país. Es el mecanismo que convierte todo eso, las opiniones y las acciones de la gente, en gobierno. Y lo más importante es que nos convierte en protagonistas de la vida pública. Bien, hasta ahora hemos visto derechos que nos protegen del poder o que nos permitan participar. Pero la Constitución también mira hacia el futuro y establece una serie de objetivos sociales y económicos. Podríamos llamarlas las promesas que el Estado se compromete a cumplir para todos. Pero, ojo, es importante entender esto. No son derechos que se puedan exigir en un juzgado de la misma forma que la libertad personal. Son principios rectores. O sea, son como una hoja de ruta, una guía que le dice al gobierno qué políticas tiene que seguir para construir una sociedad más justa. Aquí se ve perfectamente. La Constitución le dice al Estado: tienes que garantizar una educación básica gratuita. Tienes que proteger la salud de todos. Tienes que promover el acceso a una vivienda digna y asegurar unas pensiones adecuadas. Vamos, que es el diseño de nuestro estado del bienestar. Muy bien, tenemos una lista impresionante de derechos y de principios. Pero, ¿y si alguien no los cumple? ¿Cómo nos aseguramos de que no son solo palabras bonitas en un papel? Pues la última parte del título primero va justo de eso, de las garantías.
Pues mira, básicamente hay una doble red de seguridad. Por un lado, el artículo 53 que dice que los derechos fundamentales se pueden defender ante los tribunales. Y además, el artículo 54 crea la figura del defensor del pueblo, que es una institución independiente que está ahí para vigilar a la administración y protegernos. Y con esto llegamos a un punto delicado. Con todas estas protecciones, ¿existe alguna circunstancia en la que el Estado pueda, legalmente, suspender nuestros derechos? Pues la respuesta es que sí, pero solo, y digo solo, en situaciones que sean extremadamente graves. El artículo 55 lo deja muy claro. En una situación normal, todos los derechos están vigentes. Punto. Pero si se declara el estado de excepción o de sitio por una crisis tremenda que amenace la estabilidad del país, algunos derechos muy concretos, como el plazo máximo de detención o la inviolabilidad del domicilio, se pueden suspender temporalmente. El objetivo es restaurar el orden público. Pero hay que recalcar esto, ¿eh? No es una carta blanca para hacer lo que se quiera. La suspensión de derechos es una medida súper excepcional, para crisis muy graves, y siempre está sometida a un control estricto de los jueces y del Parlamento. Es el último recurso del sistema, no una herramienta para usar a la ligera. Y para cerrar, una última reflexión. El título se llama De los derechos y deberes fundamentales. Hemos hablado mucho de derechos, pero la Constitución también establece deberes, como el de contribuir a los gastos públicos. Y esto nos deja una pregunta final en el aire. ¿Dónde está el equilibrio perfecto entre lo que podemos exigirle a la sociedad y lo que la sociedad nos pide a cambio? Ahí queda eso.